Caminaré y encontraré el camino hacia ti, Jesús. Escucharé en silencio esa voz que me llama de mañana. Cuando vengo tu amor, tu amor con comprenderé que solo tú me amas. Soy nada hoy, sin ti yo no puedo vivir. Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, de tu amor. encontraré en el tiempo esa luz que ilumina mi camino y me hace recordar tu amor y tu perdón, tu amor y tu perdón. Así es, hermanos, caminemos junto a Cristo Jesús, que Él está esperándonos. Comprenderé que solo tú me amas. Sin ti yo no Soy nada hoy, que sin ti yo no puedo vivir. necesito de ti, necesito de Comprenderé que solo tú me amas. que sin ti yo no Soy nada hoy, que sin ti yo no puedo vivir. necesito de ti, Necesito de ti, Jesús, de tu amor. Amén. Feliz sábado, familia. Qué bueno que el Señor nos permite estar aquí para disfrutar de su presencia, disfrutar de las alabanzas, por supuesto de su palabra, de las enseñanzas. Nos hemos gozado esta mañana, ¿verdad? Hemos tenido la bendición importante de recibir instrucciones del Señor con una lección hermosa que estuvo allí nuestro querido pastor Nelson, bien acompañado con su prometida, ¿eh? Aquí están. Damos un saludo a ellos. Ahí están, a los dos, por supuesto, claro que sí. Gracias a Dios. Aquí estaba con Sammy. Sammy, casi te dejábamos el micrófono, para que dieras todo el repaso porque fuimos bendecidos. Hay que seguir echándole los kilos, juventud de nuestra iglesia. Para este tiempo el Señor nos ha llamado, para este tiempo. Y aquí tenemos una cantidad hermosa de jóvenes. Y el mensaje de esta mañana va relacionado justamente a tres conceptos importantes del discipulado, que determinó la expresión divina a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, de verdad que nos gozamos, el Espíritu de Dios hay que tomarlo con humildad, compromiso, responsabilidad del misionero, precioso misionero,
los desafíos de mayordomía, la fidelidad, hermanos, es parte del discipulado, lo que compete el compromiso como pueblo de Dios. Por supuesto, la semana de restaurados, conectados, restaurados, apreciados allí en su hogar, hermanos, amigos. Si hay un tiempo donde Dios nos ha llamado para vivir como sus discípulos, toda la historia, pero hoy más que nunca somos llamados para vivir a la altura de las circunstancias. Hace un año atrás, justamente nosotros iniciábamos una semana de conferencia sobre Apocalipsis con el pastor Armando Juárez. Llegó el 14 y ustedes saben que intempestivamente ese fue el sábado que oficialmente teníamos aquí las 300 y tantas sillas. Hoy tenemos aquí solo 146, 148, nada más. Tenemos un lindo grupo de hermanos allá arriba también. Pero déjenme decirles, querida iglesia, que soñamos con regresar las 300, ¿qué son? 300, ¿quién tiene el número? ¿300 qué? 79. Deseamos, hermanos, regresar esas sillas, porque son lugares de ustedes. Y confiamos en el Señor que Él nos dará su momento para hacerlo. Gloria a Dios, porque este ha sido un sábado donde hemos podido recibir. Estamos muy felices. Por supuesto, estamos felices de que ustedes están conectados ahí en su hogar. De igual manera, nuestros hermanos que están ahí arriba en el salón de nuestros jóvenes. Pero esta mañana, hermanos, vamos a estudiar esta porción de la palabra de Dios, el texto que nuestro hermano Loera nos compartía. Es muy importante porque es una recomendación divina, es una recomendación de Cristo Jesús. Y es valiosísimo porque si no lo podemos percibir ahora, no lo podemos entender ahora, seremos presa fácil de haber intentado ir a Jesús, pero habernos quedado en el camino. Ese texto que se encuentra en Mateo 16, 24, cuando Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, en otras palabras, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere estar conmigo, si alguno aspira a ir donde yo quiero llevarlos, si alguno quiere vivir como yo les estoy enseñando a vivir, si alguno quiere tener el camino trazado como vine a trazarlo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Apreciado, quizás tú estás escuchando por primera vez lo que implica seguir a Cristo Jesús. Y déjame decirte que lo estás haciendo bien, que estás en el camino correcto. Seguir a Cristo Jesús es la más hermosa experiencia que el ser humano pueda hacer, pueda tomar, pueda decidir. Por eso quiero decirte que lo estás haciendo correctamente. No te va a fallar. Estoy convencido que llenará tus expectativas, mucho más allá de lo que en algún momento te imaginaste. Pero de igual manera, yo quisiera decirte, querida iglesia, apreciado amigo, que seguir a Jesús tiene sus desafíos. Y les digo esto, apreciada iglesia, porque este año hemos sido testigos de emociones muy golpeadas por el miedo, por las noticias, por los mismos gobiernos, por situaciones tan difíciles que hemos enfrentado. No ha sido fácil este año que pasó. No ha sido fácil este casi primer trimestre del 2021. Hemos tenido serios desafíos. Podemos decir que estamos aquí por la misericordia de Dios, porque Dios ha sido bueno. Podemos decir que estamos vivos por el cuidado del Señor. Pero aún la batalla no se termina. Aún la batalla continúa. Aún el desafío está latente. ¿Y cuál es la postura del cristiano seguidor de Jesús? El contexto de este versículo, viendo el panorama, es justamente Jesús recién había hecho el milagro de alimentar a los 4,000 y a los 5,000, porque son dos eventos diferentes. Los 5,000 sin contar a los niños y a las madres. Noten ustedes. Y de repente Jesús
llegando por esa ladera, hay un grupo de personas que habían visto, religiosos, habían visto maravillas, prodigios que Jesús había hecho. De paso, los prodigios y milagros que Jesús lo hizo, hermanos, los hizo por fe y los hizo para gloria de Dios y su deseo de siempre ayudar al necesitado. No lo hizo para demostrarles a aquellos que él tenía poder. Es más, él no usó sus poderes, porque si lo hubiese hecho, ¿estaríamos nosotros predicando este evangelio hermoso? No, ese fue el propósito de Lucifer al llevarlo al desierto. Lo hizo para gloria de Dios, porque vino a liberar al ser humano de la esclavitud y muchos recibieron bendición. Pero ese día, ahí andaban algunos que le demandaron señal, que le pidieron que por favor manifestase algo extraordinario. Y Jesús entendía el pensamiento, además leía el pensamiento de aquellas personas. Recuerden que si hay algo que el Señor conoce, hermano, es lo que emana de nuestros pensamientos. Gloria a Dios por eso. Al estar allí, nuestro Señor Jesucristo entendía claramente y le dijo a aquellos que andaban pensando y demandando milagros, prodigios extraordinarios, para ver si lo haces, ahora sí vamos a creer. Jesús les dijo que no les daría señal, sino que la única señal que les daría, ¿saben cuál era? La de Jonás. ¿Y cuál era esa señal de Jonás? Cuando Jonás estuvo en el vientre del gran pez, ¿recuerdan? Esa señal, y no entendieron, porque saben, apreciados, esos líderes religiosos estaban enfocados en lo material de esta tierra. Apreciados seguidores de Cristo, hermanos, lo material de esta tierra es efímero y es pasajero. El enfoque primordial de seguir a Cristo Jesús es la realidad mayúscula de la vida eterna que Él nos ofrece. Pero hay otra realidad que el Señor manifiesta, y es justamente aquella realidad cuando Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Y ahí estaban sus discípulos con Él y otras personas, muchos que eran sinceros, muy sinceros, que le seguían a Jesús. Sumamente sinceros. Pero déjenme decirle que aún cuando habían visto milagros que Jesús había realizado, e incluso la sierva de Dios dice que los discípulos no creían que Jesús era el Mesías en esa etapa, en ese momento. No creían que Jesús era el Mesías. Sí lo aceptaban. Pedro en algún momento, dice la sierva de Dios en el capítulo 45 del Deseo de todas las gentes, que en algún momento Pedro lo había pensado. Pero ahí, justamente, pero ocurrió algo extraordinario. Algo que Jesús le refirió al apóstol de una forma enfática cuando les pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Se quedaron callados y nadie se atrevía a decir, porque los discípulos que habían estado con él ya no creían que él era el Mesías. Pregunto, ¿quiénes somos seguidores de Jesús? ¿En realidad creemos quién es Cristo Jesús, hermanos? ¿Estamos seguros hoy quién es Cristo Jesús? Niños, jóvenes, adultos. ¿O seguimos teniendo duda? Porque si seguimos teniendo duda, es tiempo, hermanos, de clamar y rogar al Espíritu de Dios para entender quién es Cristo Jesús, a quién estamos siguiendo, de quién estamos siendo discípulos. De repente, aquel personaje impulsivo, aquel personaje que quería resolverlo todo en un instante, no resistió y contestó: tú eres el Hijo del Dios viviente.
Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre. ¡Wow, Pedro! Yo lo sabía. Tenías que reconocer que yo soy Pedro. Y el Señor conocía el corazón de Pedro. Aceptó, hermanos queridos, y le dio parámetros valiosos a Pedro en ese momento importante para él. Pero resulta que después, más adelantito, cuando Jesús comienza a decirle a los discípulos el camino, a darles a explicar que tenía que padecer, que tenía que sufrir, otra vez Pedro se adelanta, toma el camino y se acerca con él y le dice: Señor, por favor, ¿cómo que vas a padecer? ¿Cómo que vas a sufrir? No, eso no puede ser. Y entonces, ¿qué ocurre, hermanos? ¿Qué le dijo el Señor Jesús ahora a Pedro? Quítate de mí. Y saben, hermanos queridos, Satanás estaba allí. Dice la sierva de Dios que estaba en medio de Jesús y de Pedro. ¿Influyó Satanás para decirle a Pedro: maestro, tú no puedes ir por ese camino si tú vas a ser el Mesías? ¿Sabes cuál era el problema? Que Pedro y los discípulos esperaban un Mesías que les diera la gloria aquí en la tierra, que los regresase a aquella nación poderosa del pasado cuando David era el rey, que pudiesen conquistar imperios, que los romanos se quitasen del control y que ellos entonces regresasen al lugar donde ellos sentían que deberían de estar. Yo me pregunto, ¿será que nosotros aún seguimos pensando que el reino que Dios nos ofrece es para esta tierra? Y por eso el ser discípulos del Señor, hoy, si las cosas van bien, Dios está conmigo, pero si las cosas van mal, entonces ya Dios se olvidó de mí, no sirve. ¿Para qué sigo al Señor? Y yo quiero decirte, apreciado, querida iglesia, que hoy en día se presenta un evangelio tal como tú lo has escuchado en la palabra de Dios, verdadero, honesto, sincero, que es el evangelio de Cristo, pero se presentan evangelios muy superficiales. Y desafortunadamente hemos sido influenciados por esos evangelios. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, y vamos a analizar solo el texto, estoy poniendo el parámetro, el contexto del capítulo, pueden leerlo ustedes. Hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primer recomendación, hermanos queridos, negarnos a sí mismo. ¿Qué es negarnos a sí mismo? En otra palabra, es decir, renunciamos a todo lo que nosotros se mueve en nuestros pensamientos, en nuestra carne, en nuestros deseos, y nos sometemos directamente a la voluntad de Cristo para vivir desde el momento en que aceptamos a Jesús para siempre haciendo su voluntad. Esta es una definición hermosa, una linda oración que podíamos repetirla, como el comentario bíblico adventista lo dice, es decir, renuncia a sí mismo, someta su voluntad a Cristo para vivir en adelante para Cristo y no para sí mismo. Pero ¿qué implica en expresiones prácticas? Quiere decir, familia, que no puedo ser dominado por mis deseos carnales. No puedo entregarle mis deseos carnales para yo decir que soy cristiano y a la misma vez seguir la dirección de Dios. No se puede. Quiere decir que todo lo negativo y lo malo que hay en mí, yo no tengo el poder para poderlo vencer, pero hay un Dios que restaura y transforma. Es reconocer y entregarle a Jesús mi vida, y hoy en tiempo de pandemia decirle: Señor, aquí estoy, tú conoces todo de mí. Renuncio a este deseo, a este pensamiento que me aparta de darte el lugar que me corresponde darte a ti, Señor. Renuncio a él. Pero tú sabes, Padre, que yo no puedo, que mi espíritu está presto, pero la carne es hablar con Dios con absoluta sinceridad.
El apóstol amado en Primera de Juan 3:19. Abran sus Biblias, vamos rápidamente. Primera de Juan 3:19. Nos dice de qué forma nosotros podemos, apreciados, renunciar a nosotros mismos, y nos lleva hacia una dirección de entrega, hacia una dirección donde nosotros podemos permitir. Y quizás alguien esté pensando, pero es que hay tantas cosas en mí que yo no voy a poder. Déjame decirte que si estás pensando eso es porque el Espíritu de Dios está trabajando. Solamente tenemos que atrevernos a dar ese paso decisivo. Dice el apóstol amado, y en esto conocemos que somos, ¿qué cosa? De la verdad. Y aseguramos nuestro corazón delante. ¿Quién es la verdad, hermanos? Él lo dijo, soy el camino, la verdad y la vida. En esto conocemos que somos de la verdad. Aseguramos nuestro corazón delante de ¿quién? Delante de Jesús. Y cuando la palabra de Dios se refiere al corazón, hermanos, se refiere acá de donde emanan los pensamientos. Nuestros pensamientos, todo le rendimos al Señor. Tenemos que hacerlo. Hermanos queridos, vivimos tiempos difíciles donde nuestro discipulado no va a poder subsistir si no renunciamos a nosotros mismos y le entregamos nuestros pensamientos a Dios. El apóstol Pablo en Romanos 8, 38, 39 nos recomienda que es de igual forma renunciar a nosotros mismos y entregarle y rendirnos al Señor. Es un par de textos conocidísimos, Romanos 8, 38 y 39. Abran su Biblia, búsquenlo. Poderosos textos que fortalecen y nos indican la dirección para renunciar a nosotros mismos. La recomendación de Jesús es una recomendación divina, hermanos. Debemos considerarla, debemos tomarla en cuenta, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Hoy es el tiempo de considerar las recomendaciones de Dios a través de su palabra. Va a llegar un tiempo donde será demasiado tarde. Habrá comezón de oír. Ya no escucharás lo que hoy el Señor recomienda. Dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de ¿quién? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Renunciar a mí mismo es entender que si estoy en esta vida, ni lo alto ni lo profundo, ni el sufrimiento, ni las cosas que rodean mi vida, deben separarme del amor de Cristo Jesús. Es agarrarme de Jesús. Hoy cuando todo marcha bien, hoy cuando Dios ha hecho el milagro de que hemos sobrevivido hasta este momento, pero es agarrarme de Cristo en aquel momento justo cuando está la aflicción, cuando está la desesperación. Yo recuerdo, viajaba con un compañero, Eliseo, Camal, y viajábamos de Montemorelos para el sur en una camionetita. Él manejó, el buen Cheo manejó desde Montemorelos hasta Ciudad Victoria. Ya era tarde, estábamos jóvenes, y de allí me dice, ahora te toca. Llegamos, hasta Tampico manejó el de Montemorelos hasta Tampico. Estamos hablando como de, ¿qué serán? 6, 7 horas aproximadamente. Sí, 6 horas, perfecto. Pero era tarde. Ya cuando llegamos a Tampico, cruzamos el puente ya para Pánuco, Veracruz. Íbamos a irnos por la costa, iba cargadita la camionetita. Ya de allí me dijo, mira, me caigo de sueño. Eran como porque nos comimos unos tacos en Tampico. Yo sé que ya, ¿verdad? Pero bueno, tacos. Y cruzamos. Me dice, compañero, te toca manejar. Le digo, bueno, Cheo, pues adelante. Era tarde, las 11 yo creo. Salimos, manejó. Oiga, pero no pasaron ni 5 minutos y el buen Cheo iba roncando. Yo dije, guau, ¿y voy a manejar toda la noche? Dije yo. Yo dije, duerme ingrato porque en un ratito te voy a despertar. Que me dé sueño.
Y ya, agarré. No habíamos avanzado quizás una hora cuando de repente estaban arreglando la carretera. Iba una pipa de frente de su servidor manejando y entonces vi que estaba libre. Nunca la juventud, ustedes saben, imprudente, cualquier otra persona ya mayor o quizás en esta etapa, uno ve, ¿verdad?, cómo está la parte. No, hombre, yo nada más llegué a la pipa, ni me fijé, era estándar la camionetita, acelero y me subo. No me había fijado que ahí justamente estaba llena de tierra suelta. Y entonces la camionetita comienza zig-zag, zig-zag. Llegó el momento en que pensé que controlaba y cuando no, lo único que hice fue: Señor, sálvame. Me acordé de Pedro y fue lo que se me vino. El Espíritu Santo me lo puso en la cabeza desesperado, porque esa parte de ahí oscuro y allá, y yo aceleré en la camionetita y Señor, sálvame, suelto el volante. Y al soltar el volante, un poquito ya casi cruzando la pipa, porque eso era una cosa de puro misericordia y milagro de Dios, la camioneta agarró, se fue, y allá enfrente, hermanos, yo con el volante suelto, quién sé cómo, yo lo único que sé es que Dios tuvo misericordia de nosotros, porque no se salió, sino se fue, se dio la vuelta y quedó viendo para enfrente donde vendía la pipa. Obviamente el chofer de la pipa era un hombre prudente, porque iba despacio y alcanzó a llegar y frenó y con sus luces quedó allí y yo quedé y Cheo roncando yo nervioso le dije: Cheo y se bajó el señor, llegó, me dice: ¿está bien? Le digo: sí, estamos bien. Oiga, me dice: ¿pero cómo no vio? Le digo: pues no vi. A ver, me voy a hacer para atrás para alumbrarte, date la vuelta, vete despacio que todo aquí estamos arreglando. Me fui despacio y Cheo roncando. Avanzamos ese día. Saben, hermanos queridos, en esos momentos de desesperación hay que clamar a Dios. Hay que clamar a Dios. Si tú sientes y siempre has creído que traes el timón y que tú tienes el control, pero el carro se está yendo, sientes que la vida espiritual está perdiendo el control, se pierde la dirección al orar, se pierde la dirección al estudiar la palabra de Dios, se acaban las fuerzas de venir a adorar a Dios, no hay deseos de compartir la palabra de Dios, por favor, entrégale el control al Señor. Deja que el Señor tome el timón. No importa cuánto zigzag haya en el camino, el Señor lo va a hacer. El apóstol decía: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios. El mismo que había pasado por naufragios, que había enfrentado azotamientos, que había estado encarcelado, que sabía que en cualquier momento sería privado de la vida por este evangelio, había renunciado a sí mismo y llegó a decir: con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Hermanos, hoy ha llegado el tiempo donde necesitamos entregarnos al Señor sin reserva. Ser discípulos de Jesús involucra justamente entender el tiempo que vivimos, las dificultades que enfrentamos, los riesgos que corremos, pero aún así necesitamos seguir fieles, comprometidos con el Señor. Es estar en Dios aún en la debilidad. Segunda de Corintios 12, 9 y 16. Miren lo que dijo Pablo, otra parte importantísima. Miren ustedes cómo se encontraba Pablo, había entendido lo que era renunciar a él. El problema de Pablo es que cuando él iba en camino a Damasco, que perseguía a los cristianos, si ustedes recuerdan, la luz, como se le apareció a Jesús, le había dañado sus ojos, su vista. Y entonces
sus córneas, algunos dicen que las córneas, y él quería recuperar porque él tenía a alguien que le ayudaba a escribir. Él era inspirado y aquel que le ayudaba a escribir, desde ahí se muestra que sus ojos no estaban bien y él sufría. Y un día desesperado le dijo: Señor, quítame este aguijón de la carne. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde, hermanos? Soy débil, me siento cansado, agotado. Hay una realidad que enfrentamos, hermanos, y la realidad en esta vida es desafiante y difícil. Me encantó la pregunta que el pastor Nelson con Sammy mencionaron en la lección de escuela sabática. ¿Por qué aparentemente hay personas que no hacen lo correcto y no sufren? Y el justo sufre. De paso, he escuchado que algunos judíos, lo más difícil para ellos del aceptar el evangelio o aceptar a Jesús como el Mesías es que ellos no pueden creer, y es para ellos inmoral el hecho de pensar de que Jesús sea el Mesías y que haya tenido que padecer lo que padeció. Tremendo, ¿verdad? Por eso ellos dicen: es inmoral que una persona tan justa como él haya venido a esta tierra y haya sufrido lo que sufrió. Entonces eso les impide a ellos, a muchos de ellos, creer que Jesús es el Mesías. Porque en el concepto judío, los justos no deben de sufrir. ¿Cómo la ven ustedes? Tremendo, ¿verdad? Y yo pregunto, hermanos, ¿quién en esta vida no sufre? Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que hoy puede levantar su mano y puede decir: yo no sufro? Hermanos, desde que el pecado miserable se metió a nuestra tierra, todos sufrimos. Todos sufrimos. De diferentes formas, de diferentes maneras, pero todos sufrimos. ¿Cuál es la bendición para nosotros como cristianos? Que entendemos que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Hermanos, ahí está la bendición. Es maravilloso. Bástate mi gracia, tenemos que sufrir. Siguiente recomendación: toma su cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Toma su cruz. ¿Qué implica tomar la cruz, hermanos queridos? Es decir, que asuma la responsabilidad que acompaña al discipulado, aunque al hacerlo sea llamado a pagar el precio supremo. La cruz no era un instrumento judío, sino romano, que servía para ejecutar a los criminales. Por eso Jesús en Mateo 10:38 también dijo: y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, sino puede ser digno de mí. Hermanos queridos, amigo, tomar la cruz de Cristo, aceptar a Jesús como Salvador personal, es tomar su cruz. Y la cruz era símbolo ¿de qué? De tortura, de muerte, de sacrificio, de derramamiento de sangre. Yo sería un mentiroso si en este momento te digo: acepta a Cristo Jesús y se acabaron tus sufrimientos. Qué irresponsabilidad. Qué irresponsabilidad, apreciado. Tenemos que ser sinceros, porque así nos los enseñó nuestro Señor Jesucristo. Tomar la cruz de Cristo involucra sacrificio, sufrimiento, dolor, muerte, pero también involucra resurrección, vida eterna. Tomar la cruz de Cristo, apreciado, es saber que estamos en este camino. Cuando Jesús les refería a sus discípulos: tienes que tomar la cruz, le estaba diciendo: vas a ser mi discípulo, vas a seguirme, vas a hacer lo que yo hago, pero también vas a sufrir. Y es posible que lo que para mí es sufrimiento, para ti es risa. Pero déjame decirte que tenemos que pasar por esa carreterita, por ese camino. Hay sacrificio, hermanos queridos. Oh, pastor, pero si Jesús mismo dijo en San Mateo 9:13, misericordia quiero y no
sacrificio. Y el contexto de esa porción es justamente lo que dice la palabra de Dios. Sacrificio en el concepto de carácter, aquellos que llevan ofrenda porque quieren comprar la salvación, el regalo de Dios. No, la salvación es un regalo que Dios nos dio y no tenemos que pagar por ello. ¿Qué cosa? Nada. Solo por su justicia, por su gracia, seremos salvos. Cuidado con aquello. Yo me sacrifico y merezco. No, hermano, nosotros no merecemos nada. La salvación es un regalo que el Señor nos dio y solamente por misericordia y por gracia, nada más. Ahora, el sacrificio que paso, lo que yo le doy a Dios en mi tiempo, en todo lo que le entrego al Señor, aquello, hermanos queridos, es por amor a mi Cristo. Y el resultado es que yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, como dijo el canto. Por eso, un criminal condenado a morir crucificado tomaba literalmente su cruz y al menos, o si no al menos el travesaño de su cruz, que llevaba hasta el lugar de la ejecución. Es probable que Cristo se estuviera refiriendo a esta costumbre. En el contexto en el cual Cristo mencionó llevar la cruz, no se refiere tanto a las pequeñas dificultades y a los obstáculos que deberíamos enfrentar los discípulos, sino más bien a la necesidad de estar dispuesto a hacer frente, si es posible, hasta la misma muerte. Hermanos queridos, ¿hemos de morir en esta vida si Cristo no viene? ¿Verdad que sí? Pero una cosa es morir en Cristo, siendo su discípulo. El Señor llevará nuestras vidas de una forma maravillosa y extraordinaria. Es por ello que hoy somos llamados a seguir como discípulos del Señor, enfocados en cumplir, hermanos queridos, lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Hermanos, tenemos un año prácticamente que esta pandemia, que no tenemos duda, fue ocasionada por el mal, porque todo lo malo que ocurre en este mundo proviene del mal. Pero yo doy gloria a Dios porque la iglesia está sobreviviendo. Doy gloria a Dios porque el Señor, y no me refiero a sobrevivir literalmente, me refiero a sobrevivir espiritualmente. Gloria a Dios por ello, apreciados. Pero les pregunto, como discípulos del Señor, entendiendo cómo vivieron los discípulos, lo que pasaron, cómo vivieron los hermanos del tercer siglo, del cuarto siglo, cómo vivieron durante la Edad Media, la vergüenza que vivieron los pioneros cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, lo que predicaron, cuando se chasquearon que se cumplió la profecía, ¿recuerdan? Hermanos queridos, está llegando el momento donde seguir a Cristo Jesús es una decisión de renunciar a nosotros mismos. Seguir a Cristo Jesús es tomar su cruz y entender que con sufrimiento o sin sufrimiento tenemos que seguir a Jesús y a la misma vez cumplir con lo que Él nos ha encomendado. Tenemos que hacerlo. Claro, el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo prudente, siempre. Ha sido un pueblo prudente, balanceado, toda la vida, hermanos queridos. Por eso, gloria a Dios, porque el Señor nos ha llamado. Termina el texto diciendo, y sigue en pos de mí. ¿Cada cuánto debemos de seguirlo? ¿Cada 8 días? ¿Todos los miércoles? Todos los días, hermanos. Yo he escuchado historias y voy a terminar con una que me gustó mucho, y ahí está en la lección, ya Sammy la comentó. Pero antes de esa historia, Iglesia de Dios, un compañero que descansa en el Señor, y voy a ser cuidadoso ahora con el COVID, descansa en el Señor. Me tocó conocerlo, un hombre apasionado, amaba el ministerio y amaba el cumplir con la misión de Dios. Yo recuerdo en alguna ocasión conversando con él, me decía, estábamos en una marcha, en una caminata,
que hacíamos en una ciudad con los jóvenes. Y me dijo, imagínate tú ahora esta caminata, habían más de 1000 personas caminando, haciendo una marcha pro salud. Me dice, imagínate estas 1000 personas con el Espíritu Santo posesionado, cuánto impacto. Decía, yo sueño con aquel momento cuando vea que el pueblo de Dios se derrama el Espíritu de Dios y cientos de personas vienen y se entregan a Jesús. Lo veía en las mañanas, en la tarde, buscando siempre. Era uno de los campeones cada año en rendir alma y llevar almas a los pies y bautizar en el sol, en el frío, en todo momento. Amaba a nuestro Señor Jesús, un discípulo entregado a la causa. Ahora llegó el COVID. Llegó el COVID y él dijo, el COVID no va a evitar que yo siga llevando almas a los pies de Cristo. Y no lo evitó. Hasta el último momento que Dios le preservó, estuvo llevando almas a los pies de Cristo. Las últimas personas que bautizó, se contagió y 2 semanas después descansó en el Señor. Jesús dice, porque el que quiera salvar su vida, pastor, nos está diciendo que hay que cumplir la misión, hermanos queridos. Hay que cumplir la misión. Hay formas como podemos cumplir la misión. Hay maneras como podemos hacerlo. Teníamos un reporte ayer que nos daba nuestro director, la conferencia con, gracias, cada año miles de almas aquí en Texas llevando, y por la situación ahora, porque nos agarró a todos y hemos estado aprendiendo y hemos sido prudentes, y para gloria de Dios nuestra iglesia, este bautisterio el año pasado se abrió, hermanos, ¿recuerdan ustedes? Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Dios nos va a indicar el camino, hermanos, nos va a señalar el camino. Lo único que yo les puedo decir es que tomar la cruz de Cristo requiere sacrificio. Y seamos prudentes, sigamos usando la mascarita, sigamos tomando precauciones, pero no dejemos de hacer la obra de Dios. Se puede hacer la obra de Dios. Por eso, queridos, Jesús viene pronto. Imagínense ustedes que esta pandemia llegó para quedarse. Y sobre esta pandemia van a venir más. Nosotros lo sabemos, iglesia. Van a venir más. Yo quisiera decirles, ya se acabó. No, van a venir más. Y van a venir más cosas. Pero Dios, su Santo Espíritu, nos va a indicar cómo vamos a irnos moviendo. Pero tenemos que seguir cumpliendo con el llamado de Dios. En ese camino, como guerreros del Señor, de seguro, algunos hemos de descansar. Va a ser así. De seguro va a ser así, como algunos ya descansaron. Y otros descansaremos pronto quizá. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Pero hermanos queridos, que el enemigo no cumpla su propósito, hacernos sentir ridículos y que no somos seguidores de Dios, verdadero. Hacernos creer que el miedo es más fuerte que las promesas de nuestro Dios y la confianza de que Él nos ha llamado a iluminar el mundo con la luz de su verdad. Esta historia me encantó, la que contó Sammy. Lo Fuk, Sammy, Fuk. Ustedes la leyeron. Lo Fuk, un cristiano chino, tuvo compasión de sus compatriotas que se habían vuelto esclavos en las minas africanas. Quería darles la esperanza del evangelio. Pero, ¿cómo podría tener acceso a ellos?
Su solución fue venderse por un periodo de 5 años como esclavo. Fue transportado a Demarera, donde trabajó en las minas y les habló a sus compañeros de trabajo acerca de Jesús. Lowe murió, pero no antes de que 200 personas fueran libertadas de la esperanza al aceptar a Jesús como su Salvador. Yo estudiando la lección la semana pasada, el sábado, cuando leí esa historia, yo dije, se las voy a leer a los hermanos el próximo sábado, porque me impactó, hermano. Yo le dije, Señor, yo sé que voy a morir. Y mi esposa sabe, yo le hablo a mis hijos y les digo, es más, ellos ya saben, cada día en este tiempo de pandemia, hijitos, no sabemos si vamos a sobrevivir, pero si ustedes sobreviven, así. ¿Cuándo nos vamos a ver? Cuando Cristo venga, cuando Él regrese. Y mi esposa también, y los chicos ya lo saben. Y el sábado pasado yo leía esta parte de la historia y yo dije, Señor, yo no sé cuándo voy a morir. Yo le pido al Señor que Él me deje ver, crecer a mis hijos, como usted también lo hace, ¿verdad? Le digo, Señor, dame ese privilegio de ver a mis hijos. Siempre se lo digo, pero no sé si va a ser así. Nadie lo sabe. Nadie, hermano querido. Y yo le decía, Señor, ojalá y no me toque morir negándote como un cobarde allá sin haber hecho lo que tú un día me llamaste. Dame valor. Me motivó lo que Jesús nos dijo. Me motivó esta historia de Lowe. Me motivó la historia de mi amigo y compañero. Pero seamos prudentes. Pero cumplamos la misión que Dios nos ha encomendado, hermanos. El tiempo es corto, muy corto. Y no podemos encerrarnos sin usar el teléfono para predicar la palabra de Dios. No podemos encerrarnos sin usar el WhatsApp para predicar la palabra de Dios. No podemos encerrarnos sin el Facebook para predicar la palabra de Dios, quienes tienen habilidad para hacerlo. El Zoom. Hay que pedirle a Dios que nos diga cómo llegar a las personas. Y si el Señor te pone en tu corazón ponerte doble máscara y una careta, y hay gente que está allí esperando, si el Señor lo pone con responsabilidad, cada quien decida. Pero de que hay formas cómo hacerlo, hermanos, sí hay manera de cómo hacerlo. Lo más triste sería que solamente crucemos de brazo y que nos encerremos y que no movamos un dedo para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Quiero decirte en esta hora, Jesús viene pronto, más de lo que nos imaginamos, y hemos sido llamados a renunciar a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo cada día. Te pregunto allí en tu hogar, apreciado amigo, si tú quieres venir a Cristo Jesús, te garantizo que el Señor no te va a fallar. Inmensamente abrirá tu cosmovisión de lo que es la vida eterna y vas a disfrutar con esperanza, con anhelo, aún en el sufrimiento. Pero también déjame decirte que hay una gran responsabilidad. Apreciado hermano, ahí en tu hogar, querido, aquí, allí arriba donde estás, hoy es el día para decirle al Señor, Padre eterno, reafirmo mi compromiso de ser tu discípulo, con tus recomendaciones, decido hacerlo. Voy en tu nombre, Padre, con precaución, con sensatez, voy a hacerlo. Si quieres renovar tu compromiso, te invito a ponerte en pie. Te invito a decirle, Señor, es tiempo. No dejar que lo temporal y lo que este mundo nos ofrece, hermanos, desvíe la verdadera atención y el tiempo
que estamos viviendo tan solemne. Oh Padre eterno, gracias porque mira este lindo pueblo. Estoy seguro que ahí en tu hogar estás aceptando el llamado de Dios. No quiero música porque a veces la música toca los sentimientos. Yo quiero una decisión racional. Claro, somos emocionales, es verdad. Somos emocionales. Gloria a Dios, hermanos queridos. Que el Señor nos lleve día a día tomando su cruz. Déjenme pedirles de favor, antes de tener la oración, a todos ustedes también, pongamos en nuestra lista de oración a nuestra hermana Anita Hernández. Anita Hernández esta semana ha sido diagnosticada con cáncer. Está en el hospital. Vamos a orar, por favor, por nuestra hermana Anita Hernández. Así como lo hemos hecho, y está en nuestra lista nuestra querida hermana Juanita. El bebé Junior, Joali, todos esos nombres, pongámoslas en nuestra lista, hermanos, y oremos a Dios todos los días. Anita querida, si nos estás viendo, hoy nos unimos como iglesia, grupos de oración, hermanos líderes de los grupos de oración, por favor, allí, todos los días a orar por nuestra hermana Anita, por Luis, por Emily, por David, porque ustedes saben que cuando esto llega, de igual forma, como Melissa, a toda la familia, orar al Señor, para que Dios pueda obrar en favor de ella. Y pronto deseamos, Anita, que vengas para que podamos aquí con nuestros hermanos ancianos ungirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, iglesia de Dios. Padre eterno, muchas gracias. Muchas gracias porque eres claro, Dios mío. Hoy había que presentar esa recomendación, 3 recomendaciones, Señor, importantes para tu pueblo. El ADN de esta iglesia, Padre Santo, es un ADN de servicio, de trabajo, de cumplir tu misión. Y es cierto que durante este año, esta pandemia perversa que viene del mal, nos llevó a cerrar la iglesia por mucho tiempo, Dios eterno, pero sabes, Padre, fieles hijos tuyos han estado al pie del cañón, desde sus hogares, desde sus trabajos, desde sus clases, desde aquí, desde la iglesia, desde diversos lugares, comprometidos, Dios eterno, dando a conocer con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con lo que tú nos das como recurso, tu evangelio de salvación. Por eso, Señor, hoy decidimos seguirte, y al decidir seguirte, renunciamos a nosotros mismos. Por eso, Padre eterno, hoy tomamos la cruz que un día decidimos llevar, entendiendo lo que eso implica. Pero en tu nombre, oh Dios, iremos, marcharemos, Padre Santo. Por eso, bendito Dios, no solamente cada sábado, no solamente cada miércoles, que aún, Padre eterno, tú sabes, nuestros miércoles de oración, seguiremos esperando con paciencia, sino de igual forma, oh Dios, lo haremos cada día, Señor, cada día, poniendo como prioridad, Padre eterno, tu mandato, porque es un mandato imperativo, Dios eterno. Es para todos, pero queremos con humildad, Señor, que tu Santo Espíritu esté en cada una de nuestras vidas, porque sin ti no podemos, Señor. Guárdanos, cuídanos. Por nuestra querida Anita, úsala, fortalécela, abrázala, dale sabiduría a los médicos, oh Dios, para que los procedimientos, al igual que nuestros enfermos que tenemos en la iglesia, desde niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos, Padre Santo, que estén bajo tu control y tu dirección, y que los médicos tengan el toque sanador para ellos, Dios eterno, especialmente el que viene de ti. Anita, fortalécela, tócala, Dios, y nos unimos en oración por ella, porque confiamos, Padre Santo, en tu nombre poderoso. Te amamos y en Jesús pedimos tu bendición. Amén. Cantaremos el himno número 40. Pongámonos de pie, por favor.